Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaban a Jesús sus discípulos y le preguntaban: ¿por qué les hablas en parábolas? Que le respondió: ustedes les han concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, en ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichos son ustedes que sus ojos ven y sus oídos oyen. Pero es seguro que muchos profetas y muchos discursos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Tomen asiento. Una de las cosas que Dios nos ha puesto en nuestra mente se llama lógica. ¿Qué es la lógica? Es una premisa con otra premisa consecuente que sale en la conclusión. Por ejemplo, alguien que toma mucho por muchos años y no se cuida, por ende, dentro de 10 años va a tener una. Ok, eso es lógica. ¿Qué sucede con nosotros? Que muchas veces nosotros, hijos, vamos contra la lógica y queremos empezar a creer que la lógica va a ser saltos cualitativos, cuando no es así. No va a suceder esos saltos cualitativos. Por ejemplo, hay personas que llegan aquí y le dicen: ay Señor, yo quiero cambiar, por favor, yo quiero dejar de decir malas palabras, yo quiero dejar de hacer cosas. Ok, y el Señor te dice: ánimo, pues deja, empieza a sacrificarte. Ay no, yo nomás hago oración. No existe el salto cualitativo, no es así lógico. Porque si no, lo único que haces es que viendo lo que tienes que hacer, no lo ves, sigues siendo ciego. Y hay personas que en el salto cualitativo lo que quieren realizar es empezar a creer que va a suceder un milagro, cuando el milagro más grande es que tú empieces a ver las cosas como tienen que ser. Ese es el milagro. Por eso muchos de nosotros empezamos no a hacer la lógica. Hay personas que dicen: Padre, es que yo le pido el milagro siempre. Característica para que haya un milagro es que tú estés haciendo todo lo humano posible. Si no estás haciendo todo lo humano posible, no va a existir el milagro. ¿Sí? Dentro de la canonización de todos los santos, cuando se habla del milagro, se ve que el milagro se hizo cuando la persona hizo todo lo humano posible. Si la persona no hizo todo lo humano posible, se descarta ese milagro, porque entonces no está viendo milagro, está viendo gente atenida. Por eso en esa circunstancia nosotros debemos empezar a ver la lógica. Padre, ¿por qué entonces ahorita muchos de nosotros nos dicen que no vemos la lógica? Porque en verdad no lo hemos visto. Por ejemplo, en los hijos, la lógica dice que cuando nosotros educamos bien a una persona, no tenemos por qué sufrir más adelante. Ahora te voy a preguntar esto: ¿tú sufres ahorita con tus hijos? ¿Sí o no? Entonces la lógica dice que tú en realidad no hiciste lo que tenías que hacer. Dentro de lo que nosotros tenemos que entender es que no porque nosotros no hayamos hecho lo que teníamos que hacer, ahora tenemos que solucionarlo de esta manera. Porque si nosotros queremos solucionar las cosas que no hicimos en su momento, lo único que vamos a hacer es empezar a entrometernos en lo que no nos importa. Y esa es la situación, que muchos de nosotros vamos contra esa lógica. Y viendo no vemos y oyendo no oímos, porque empezamos a querer hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. Y es aquí donde tenemos que empezar a entrar en toda la lógica delante del Señor. Cuando nosotros ya no podemos hacer las cosas y cuando ya nos damos cuenta que no logramos hacer algo, es cuando debe entrar la fe. Y es cuando nosotros debemos empezar a decir: bueno, yo ya no pude, tengo que tener lo
Porque si yo me entrometo más, lo único que voy a hacer es lastimar, hacer daño. Pero cuando el hombre empieza no a tener lógica, lo primero que hace es tener sentimentalismos. Primera cosa que hace que muchas personas estén ciegos, el sentimentalismo. El sentimentalismo es curioso, porque el sentimentalismo lo que nos hace es solamente querer sentir las cosas, mas no ser lógicos. Por ejemplo, oigan hijos, ¿es bueno venir a misa, sí o no? ¿Sí? Oigan, ¿y por qué muchos dejan de venir a misa? No, porque empiezan con su sentimentalismo, empiezan con la situación de decir, ay, es que ahorita no tengo ganas. Acabo que yo puedo estar aquí con Dios. Oye, ¿por qué no empiezas a entender esa situación cuando estás en la enfermedad? Ahí vienen muchos a decir, ay, padre, pida por mí, permítalo. No, si le permito, no pedía ni por él. Cuando no hay lógica dentro de nuestra vida, lo primero que hacemos es que el sentimentalismo nos mueve y nos hace ser convenencieros en el momento en el que no lo debemos ser. Y es una parte donde muchos de nosotros no hemos entendido. No es el sentimentalismo lo que nos tiene que mover, es la convicción de nuestra vida lo que nos tiene que hacer que nos acerquemos delante de Dios. Hay muchas personas que no vienen a misa porque dicen, ay, es que hay muchos hipócritas en la misa. Hijo, este lugar es por lógica. ¿Quiénes son los que vienen a encontrarse con Dios si hay esta confesión? ¿Quiénes son? Los pecadores. Si fueran salvos, ustedes no van a hacer mucho ahí. Sea lógico. Y hay muchos que se van contra la lógica y empiezan a decir, ay, es que yo tengo que estar bien para estar en misa. Es como si fueras con el doctor y le dijeras, ¿sabes qué, doctor? Yo ahorita no quiero venir contigo porque me siento mal. El doctor te va a decir, vete al examen. ¿Estás loco? Tienes que encontrar el sentido de lo que estás haciendo. Vea la lógica. Si tú estás sintiéndote mal espiritualmente, ¿dónde crees que tienes que venir? Curioso, porque muchos cristianos se sienten mal espiritualmente y lo primero que hacen es alejarse. Empezar a decir, ay, es que no puedo ir a misa porque me siento mal, padre, estar en la misa, no me lleno. No es para que te llenes. Hay medicina que vas a tomar que no te vas a sentir a gusto, pero tienes que tomártela porque te va a hacer bien. Continuamente los hombres vamos contra la lógica y esa situación hace que muchos escuchando no quieran oír absolutamente, oyendo no quieran escuchar absolutamente nada, viendo no quieren ver absolutamente nada. Por ejemplo, hay personas que tienen ahorita problemas de depresión, de ansiedad, pero lo primero que dicen es que a mí ya me dio, ¿cómo es que me tiene que volver a dar? Pues si sigues haciendo lo mismo y no has entendido, lo único que estás haciendo es no ir contra la lógica. Volviste a hacer las mismas cosas, volviste a caer en depresión, volviste a estar decepcionado. Date cuenta que vas a tener el mismo problema. Y el problema de muchos es que yo ya no quiero ir a doctores, yo ya no quiero tomar medicina, estoy harto. No, lo que estás harto es de hacer lo mismo. No vaya contra su lógica. Empiece a encontrar el sentido de lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que realizar, hágalo. En la medida que usted esté postergando las cosas, se va a sentir peor y peor y peor. Y al rato le va a decir a Dios, es que Dios, yo tanto que te pido y no me escuchas. Y ya me imagino a Dios diciendo, ¿y qué hago? Yo ya te dije lo que tienes que hacer, ya te lo mencioné, y tú sigues rechazando, creyendo que no vas a hacer absolutamente nada. Por eso, dentro de la primera lectura, una de las cosas que debemos entender es que lo que pasa a nuestro alrededor no es algo que solamente se dé por darse. La naturaleza también tiene lógica, ¿sí? Y todo lo que hay a nuestro alrededor también es lógica. Porque si no lo entendemos de esa manera, lo primero que vamos a hacer es seguir creyendo que va a haber cosas que no deben suceder. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención los cristianos ilógicos. Dicen, Padre, nosotros queremos que ya llueva. Ok. Y resulta ser que llueve. ¿Y qué creen que pasa con los cristianos? No vienen, porque tienen miedo de mojarse. Qué buena lógica tienen los cristianos. Qué buena lógica tienen.